Hoy vamos a hablar de el poder de la sangre. Yo diría, esto no es un tema, esto es un temazo. Es un tema tan básico que a veces la gente no lo sabe. Yo no niego que hay muchas iglesias que conocen el poder de la sangre y gloria a Dios por eso. Tristemente hay en otros lugares donde este tema no es predicado. Se predica más del pecado y de cómo usted llega allá y cómo evitar llegar que lo que se predica del poder de la sangre para poder sacarlo usted del pecado. Nosotros no predicamos que el pecado sea bueno, olvídelo, yo no soy tan tonta para predicar una cosa como esas. Pero usted ya sabe que es pecado y que no lo es. Lo que yo ahora le quiero enseñar y como iglesia les queremos enseñar es cómo se empodera del Señor, cómo se pasa del pecado a este lugar de victoria en todas las áreas, no solamente victoria en el pecado, victoria sobre el diablo, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la pobreza, victoria sobre la ansiedad, sobre la tristeza y todo lo negativo que por este lado el mundo le da. Amén. Así que saber qué significa la sangre de Cristo en nosotros como sus hijos es totalmente trascendente. Y de verdad que le pido al Espíritu Santo que me pueda ayudar a transmitir, o que más bien Él sea el que le transmita a usted a través mío todo lo que el Señor me ha estado revelando. Amén. Hay mucho que aprender con respecto a la sangre. Y bueno, ¿por qué este tema me ha interesado? Cuando yo empecé a los pies de Cristo, yo escuchaba testimonios impresionantes, pero no eran testimonios muy cercanos, más bien eran testimonios de 1800, al inicio de los 1900, 1930, 1940, y escuchaba testimonios como estos. Decían, es que fulanito de tal o en aquel tiempo alguien clamó a la sangre y le sucedió un milagro impresionante. Entonces, o alguien apeló a la sangre, que era lo que decían, y le pasó esto. Le voy a contar la historia de una mujer que escuché. Esta mujer en una ocasión iba camino a su casa, bueno, a algún lugar, y alguien se abalanzó sobre ella porque la quería matar. Le puso una pistola, un revólver, pistola, no sé, sobre su frente y le dijo, la voy a matar. Y ella lo único que pudo decir fue, la sangre sobre mí. Clamó a la sangre. Ese fue el testimonio que yo oí. Clamó a la sangre y contaban que este hombre disparó y el tiro no le atravesó la cabeza. Y él sintió tanto temor que salió corriendo. Y esta mujer fue librada por haber clamado a la sangre. No me lo estoy inventando, eso fue un testimonio de un ministro, están ciertos libros que usted lo puede encontrar, en este momento no recuerdo exactamente qué libro fue, pero escuché muchos testimonios de eso y yo dije, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué al clamar a la sangre suceden cosas así? ¿Por qué hacer uso de la sangre pasan cosas así? Escuchaba personas que decían, no, yo estaba mal y económicamente y tomé la Santa Cena y recordé el poder de la sangre y entonces cosas empezaron a pasar. Yo decía, pero el poder de la sangre, ¿cómo así que el poder de la sangre? Pues sí, yo sé el nombre de Jesús, sé que el Señor nos rescató, pero ¿qué tiene que ver la sangre? Eso empezó a generar curiosidad en mí hace muchos años. Lo soltaba por tiempos y volvía a decir, Señor, pero ¿qué es lo de la sangre? Hasta hace unos buenos añitos yo empecé a decirle claramente al Señor y unos meses, bueno, unos tantos meses atrás, decirle claramente al Señor, Señor, revélame, ¿qué es esto de la sangre? ¿Qué es lo que pasa con tu sangre? ¿Cuál es el poder oculto allí que yo no veo? Y empezó a venir revelación, porque le digo algo, si usted le hace una pregunta al Señor al respecto de un tema, de cualquier área sin importar, Dios le va a revelar. Dios es un Dios que quiere que usted entienda las escrituras. No es que Dios tiene cosas ocultas y Él no nos quiere revelar en este tiempo. Hay cosas solo que son de Dios y hay cosas que son solo de Dios. Pero la gran mayoría, dice la palabra de Dios, que usted tiene la mente de Cristo y que ahora está para que le revelen cosas que están ocultas a sus ojos, porque es el deseo de Dios. Hay que leer el Nuevo Testamento, no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, estamos sobre un nuevo pacto. Amén. Hecho sobre mejores promesas. Bueno, quiero leerle esta cita bíblica y con esto empieza la enseñanza del día de hoy. Entonces, primera de Pedro 1, 18, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 1, 18, 19, esta es una cita que normalmente uno conoce. Dice, como bien saben, ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Todos aquellos creyentes en Dios. Ustedes fueron, ¿qué? Rescatados, sacados, liberados, tomados.
rescatados de la vida absurda, esta está desde la Nueva Versión Internacional, desde de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Entonces, esa vida absurda que habla aquí fue lo que usted le heredó a Adán y Eva, no solamente lo que le heredó a su papá y su mamá en lo natural, sino lo que heredamos a Adán y Eva. Yo ya los he mandado montones de veces a Somos un Espíritu Poderoso, vaya y escúchelo en YouTube y se dará cuenta, en nuestro canal de YouTube se dará cuenta a qué se refiere esa herencia, cuál fue la herencia que le dejó a Adán y Eva. Y si ya lo escuchó, entonces sabe de qué hablo. Dice, de la vida que heredaron de sus antepasados, el precio de su rescate, o sea, de haberlos sacado de ese lugar a donde los habían dejado como herencia, que era en el pecado, en el castigo eterno, en no tener derecho a estar con Dios, a tener su protección. Ese era el lugar donde lo había dejado Adán y Eva. Dice, el precio de su rescate, de haberlo sacado de allí, no se pagó con cosas perecederas. ¿Qué son cosas perecederas? El dinero. Por ejemplo, hoy en día no vale un billete de $1, no vale nada en Colombia. Yo recuerdo que yo alcancé a pagar con esos billetes de $5. Sí, yo soy bien antigua. Entonces, eso ya no vale nada hoy en día. No sé de aquí a unos años si el billete de 50.000, cuántos años seguirá vigente, pero eso es perecedero. Entonces, si hablamos de dinero, si hablamos de oro, si hablamos de... Este mundo se va en algún momento a acabar muchas cosas. Ese señor que los elementos van a ser consumidos. Amén. Entonces, dice acá, como oro o plata, no se pagó con cosas perecederas. Mira, él mismo lo está explicando, como el oro o la plata. No crea que eso le va a durar mucho, por eso usted tiene que conocer de lo eterno, porque el dinerito que tiene ahorita ese se desecha, y si usted no conoce de lo eterno, su eternidad va a ser así, eterna. Eso no es un pedacito. Hay gente que se preocupa mucho de lo que tiene aquí en la tierra y poco de lo que va a tener en lo eterno. El problema es que lo eterno nunca cesará, mis hermanos. Por eso hay que entender lo eterno, para que traigamos lo eterno a este plano y nuestra eternidad de bendición empiece aquí, edificando aquí lo que vamos a heredar allá, en la eternidad para la que usted tiene que prepararse. Entonces dice, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Usted fue pago por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hoy no voy a hablar mucho de ese cordero sin mancha y sin defecto, aunque lo voy a tocar, pero este tema va a ser tocado en la próxima enseñanza profundamente, así que no se lo pierda. Entonces, yo busqué en el diccionario qué rescate, porque la palabra dice ahí, en el versículo 18 de 1 de Pedro 1, dice, ustedes fueron rescatados. Yo busqué qué es rescate, y así en el diccionario, en el maestro Google, encuentra usted así. Liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad o un lugar invadido o conquistado por alguien. Quiero que usted tenga presente en su cabeza algo. Y para aquellos que están recién conectándose con nosotros, no llevan mucho tiempo escuchándonos, pero usted estaba bajo la cobertura de Satanás debido a que Adán y Eva habían pecado y su herencia era que la cobertura de Satanás estaba bajo ellos. Ellos no eran ya hijos de Dios cuando salieron del huerto del Edén, por eso fueron sacados de allí, porque ya nada que ver con Dios, aunque Dios siguió extendiendo su protección. No voy a predicar sobre eso porque eso es largo también. Pero el punto es, el padre de todos nosotros antes de recibir a Jesús en nuestro corazón era Satanás. Y él nos había engañado a Adán y a Eva y nos había cogido a todos nosotros para él, por engaño. Y bueno, claro que Adán sí lo hizo porque quiso, ahí fue donde caímos todos. Pero debido al engaño que se dio a Eva, Eva le dio a comer a su esposo y su esposo de tontico le siguió la corriente. Y henos aquí, ahí está la situación. En esa situación de engaño y de decisión de Adán caímos todos como herencia. Es como si usted nace en una casa donde sus papás económicamente no están bien, están en pobreza, pues ¿qué va a estar usted? No va a estar bien, van a nacer ahí. Nosotros todos habíamos nacido bajo el dominio de Satanás. Entonces ahora, teniendo eso en mente, mire, le leo nuevamente, que rescate, liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad o un lugar invadido o conquistado por alguien. Nosotros habíamos sido conquistados por Satanás a través de engaños. Dice, especialmente por un enemigo a cambio de dinero o mediante la fuerza. Liberar.
Mire, liberar a una persona de cierta situación de peligro o que le oprime. De cierta situación de peligro, ahí estábamos todos íbamos para el infierno, oprimidos por Satanás porque él tenía el derecho a hacerlo. Escuche lo que les dije del miércoles, ¿quién puede ejercer autoridad sobre el diablo? Ahí se lo explico súper clarito. Dice, de peligro que oprime, agobia o molesta. ¿Cómo se sentía usted sin Dios? Para aquellos que ya llevan un buen tiempo. Y para aquellos que están empezando, ¿cómo se siente a veces sin saber que Dios está con usted? ¿No se siente oprimido? ¿No se siente desesperado? Cuando usted se siente totalmente vacío, que sabe que nadie lo cuida, ¿cómo se siente? Ah, bueno, de esa posición dice la palabra de Dios que Jesucristo nos rescató. No dice que nos va a rescatar. Los que ya recibieron a Jesús ya fueron rescatados. ¿Por qué se siguen sintiendo en esa misma posición? Ah, bueno, tranquilo que en el transcurso de lo que estamos enseñando usted va a tener más claridad al respecto. Entonces dice, liberar a una persona de cierta situación de peligro que le oprime, agobia o molesta. Recuperar una cosa robada. Recuperar una cosa robada o que ha pasado a manos de alguien a quien no pertenece o no debe pertenecer. Así que con eso en mente quiero que lea la cita bíblica de Primera de Pedro 1, 18, 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados. ¿Qué significa? Liberados de aquel que nos tenía cautivos en el lugar donde no debíamos estar, con quien no debíamos estar, bajo el dominio de aquel que había engañado. Dice, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados Adán y Eva, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Eso fue lo que pasó con usted. Dios Todopoderoso mandó a Jesús a hacer un rescate con su sangre. Y ahí empieza nuestro tema. Ahí empieza nuestra enseñanza del día de hoy. El poder de su sangre. Vamos a ver, les voy a contar una historia con respecto a algo que se llama hermanos de sangre o pacto de sangre. Porque yo no puedo hablarle del poder de la sangre sin hablarle de qué representa la sangre. Y realmente la sangre representa pacto. Entonces ahorita todo el mundo, ay, va a hablar de pacto. No, pues pastora, yo quiero saber exactamente cuál es su poder. Si usted quiere saber cuál es su poder, necesitamos hacer cimiento para que usted llegue a establecer su poder. Hay gente que dice, la sangre de Jesús es poderosa, pero no tiene ni idea por qué. No tiene ni idea qué fue lo que hizo con usted. No la establece con claridad qué significa para Dios la sangre. ¿Sabe usted qué significa para Dios la sangre? Pero vamos primero con esta historia. Esta historia yo la saqué del libro de E.W. Kenyon. Eso es Pacto de Sangre, se llama ese libro. No sé, nosotros lo tenemos, no sé si acá se consigue, bueno, no sabría dónde, pero después podríamos ver cómo usted lo puede comprar. Pero el punto es, allí él empieza a contar la historia de un hombre que se llama Henry Stanley. Él era un británico, periodista y explorador especialmente para el área de África. De hecho, él fue súper famoso porque él rescató, encontró allí a un misionero inglés que se llama Livingstone. No sé si estoy pronunciando bien el nombre porque mi inglés, nada, cero. Entonces, Livingstone había estado allí perdido, lo tenían, no sé en qué lugar exactamente, la historia no la conozco profundamente, apenas si la leí por encima, pero el punto es que Henry Stanley era famoso por eso, por haberlo rescatado, haberlo encontrado, a ese misionero inglés. Entonces, se lo voy a leer, esta historia data de 1869 y necesito que la entienda. Para 1869, Henry Stanley estaba buscando a este misionero. Se la voy a leer así como el resumen que le hice para que no se me quede nada. Y se encontró con una tribu feroz. Esta tribu era agresiva, no los dejaba vender, no los dejaba comercializar allí, porque eso hacía Stanley. Llegaba a las zonas, traía unas balas llamo balas, son unos como cajones con mucha mercancía que ellos vendían y comercializaban a los lugares que llegaron, pero allí no, porque resulta que esta tribu era una tribu feroz, era una tribu guerrera, que no permitía comercializar con nadie que no estuviera con ellos, o sea, que realmente no fuera de su sangre, de su tribu, de su gente. Entonces no los dejaban intercambiar, no los dejaban estar haciendo nada, y estamos hablando de 1869. Estas tribus eran pesadas en África. Entonces, para un tiempo, el traductor de Stanley le dijo a él, ¿por qué no haces con el jefe de la tribu un pacto de sangre? Y él le dijo, ¿un qué? Le dijo, sí, un pacto de sangre.
Entonces, a raíz de eso, pues Stanley dijo, pues estoy enfermo porque él lo estaba. Tengo situaciones para comercializar, no tenemos muy poco dinero, necesitamos empezar a hacer algo con esta gente, pues hagámosle. ¿Qué hizo el jefe de la tribu? El jefe de la tribu le preguntó a Stanley cuáles eran sus motivaciones, su posición y si estaba en la capacidad de cumplir con el pacto que iban a realizar. Luego, pues hubo un intercambio de regalos. El jefe quería una cabra que tenía Stanley, realmente él sí la necesitaba porque el tipo estaba súper enfermo y tomaba la leche de la cabra, y el jefe le estaba ofreciendo su lanza de cobre de más o menos 2 metros, que de hecho cuando Stanley hizo el intercambio o el pacto de sangre con este jefe, él dijo, yo salí perdiendo porque le di una cabra que tiene valor y mire esa lanza. Pero después se dio cuenta que cuando él mostraba esa lanza, los lugares que iba por África, la gente se postraba ante él. Mire el pacto que estaban haciendo. Entienda que ellos estaban haciendo un pacto de sangre. Creo que por allá todavía algunas tribus lo hacen, no estoy segura de eso. Pero África siempre ha sido África y de hecho algunos pueblos indígenas y como gente más así de pueblos indígenas y lugares en Estados Unidos también que hacían eso a los inicios, hace miles de años, hace montones de años, montones de años, hacían esos pactos de sangre. Pero el punto acá es que a donde iba este hombre con esa lanza, la gente se postraba. Téngalo ahí. Entonces, en el pacto de sangre, el día que fueron a hacer el pacto de sangre, el jefe de la tribu trajo a uno de sus príncipes, sea un representante importante de él. Y Stanley trajo a uno de sus hombres que era inglés, porque el pacto de sangre para ellos no se hacían directamente entre el jefe y la persona que iba a hacer el pacto, sino con un representante, con una persona que tomara su lugar, que tomara su posición. Entonces, de allí un sacerdote de la tribu trajo una copa de vino y le hizo una incisión en la muñeca al príncipe de la tribu y le hizo una incisión en la muñeca al hombre inglés que traía, al británico que traía Stanley. Luego cogió unas goticas de sangre de cada uno de ellos, lo echó en una copa de vino, lo revolvió y los dos bebieron de la copa. Bien, posteriormente juntaron sus muñecas, ay qué ternura, eso imaginen el pacto de sangre allá, el uno y el otro juntaron las muñecas para mezclar su sangre y así se hicieron hermanos de sangre, esas dos personas. Luego el sacerdote pronunció todas las maldiciones que pasarían a ellos si no cumplieran con el pacto de sangre. Todo lo que sucedería, que dentro de eso incluía la muerte, una persona que incumpliera el pacto de sangre entre esos dos que habían hecho el pacto, moría. Y su familia le pasaba muchas cosas terribles, o sea, realmente venían cosas terribles por incumplir el pacto. Los dos hombres, el príncipe y el inglés, fueron los sustitutos. Pero cuando ellos se unieron, el jefe y Stanley se unieron como hermanos de sangre, asimismo sucedió con la tribu y su gente. O sea, Stanley y el jefe se unieron como hermanos de sangre, pero al unirse ellos como hermanos de sangre debido a estos dos sustitutos, el resto de personas, tanto la tribu como los hombres de Stanley, habían entrado en pacto de sangre. Esto es trascendente. ¿Por qué? Porque después de que ellos hicieron pacto de sangre, Stanley pudo dejar las balas en la calle y nadie le tocó su mercancía. Y desde ahí en adelante el jefe de la tribu dijo, compren con Stanley, comercialicen con Stanley y su gente, porque desde este momento ellos son hermanos de sangre. Bien, o sea, quiero que entienda, quiero hacerle este énfasis, porque ahora voy a hablar de que Dios es un Dios de pacto. Entonces, este pacto en esa tribu era indisoluble. ¿Y qué hicieron después? Luego ellos cogieron pólvora, la frotaron sobre las muñecas de cada uno de los dos hombres para que quedara una cicatriz negra y no se borrara nunca. Y supieran que eran hombres de pacto. Adicional a esto, plantaron árboles conocidos por su larga vida en los lugares donde no crecen árboles. Establecidos por su larga vida. Pero en los lugares donde no crecen árboles, lo que se hacía era alzar piedras o monumentos para recordar que las partes implicadas estaban en pacto de sangre. Bien, entonces, esto es una tribu. ¿De dónde una tribu en África?
¿De dónde indígenas o indios en Estados Unidos? ¿De dónde indígenas en otros lugares? Sacan que se deben hacer un pacto para establecer que dos personas deben respetar ciertos acuerdos. ¿Y sabe qué pasaba en estos pactos en África? Pasaba que todo lo que poseía, en este caso, hablemos de estas dos personas, Stan Lee, el jefe, todo lo que poseía el jefe ahora le pasaba a Stan Lee. Y todo lo que poseía Stan Lee ahora podía hacer uso el jefe. Claro, en este caso habían condiciones, solamente que fuera totalmente necesario. Si necesitara su casa, si necesitara un apoyo, si necesitara su mercancía. Stan Lee salió de África y no entendió aún así toda la trascendencia de lo que era un pacto. Pero el punto es que ahora quiero que veamos, eso es en una tribu africana. Ahora quiero que veamos que nuestro Dios, nuestro Todopoderoso, es un Dios de pactos. Y quiero empezar a hablar de un pacto que usted encuentra en la Biblia. Hay un pacto bien establecido que es el pacto de Abraham. Vamos a ir a Génesis 15, 5 y 6. Vamos a ir allí, Génesis 15, 5 y 6. Dice la palabra de Dios que esto fue lo que hizo Dios con Abraham. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Entonces, imagínese usted un cielo estrellado, no acá como Bogotá que uno ve como 3 o 4 estrellas, no un cielo por allá en Tierra Caliente que es donde más chévere se ven. Dice, cuenta las estrellas y las puede contar. Yo me imagino Israel, esos cielos tan hermosos estrellados. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, dice la palabra de Dios, le contó por justicia. Pero Dios no dejó eso ahí. Dios ratificó el pacto con un sacrificio. Le dijo, es así, es un hecho. Entonces, de hecho, Abraham, porque en este momento no era Abraham, su nombre fue cambiado posteriormente, en este momento era Abraham. Abraham le dijo, ¿cómo conoceré, Señor, que esto es un hecho? Se lo dice más adelante, pero hablemos de este pedazo. Génesis 15, 9, 14, porque no quiero irme de esta cita. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, escuche lo que le prometió Dios a Abraham antes de hacer lo que sigue. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Bueno, como tal promesa no, le profetizó 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, ahí es donde está su promesa, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Bien, entonces Abraham le dijo, ¿cómo será toda esta situación? Ahora el Señor le dijo, parta esos animales por la mitad, póngalos ahí, y luego Dios le profetiza lo que va a pasar con su nación y le da una promesa, yo los voy a rescatar. Pero el punto es que era aún todavía más grande. Él le dijo, tu descendencia será impresionantemente grande. Y veamos qué pasó en Génesis 15, 17, 18. Dice la palabra de Dios, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, imagínense, una antorcha de fuego, o sea, se veía un fuego que pasaba allí, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto, hizo Jehová un pacto. Hizo un pacto con Abraham. ¿Cuándo hizo ese pacto? Cuando los animales fueron puestos allí, cuando la sangre de los animales se derramó, cuando los animales fueron partidos, cuando hubo un sacrificio. Él hizo un pacto. Por eso quería hablarle de la tribu de África.
cómo habían hecho ese pacto. Porque en ese momento Abraham, no Abraham, sino Dios, primero va el más grande, Dios y Abraham entraron en pacto y fue en el momento en que esos animales fueron partidos y puestos allí que el Señor pasó con su llama para decir, este es mi pacto. Sigamos. Diciendo, en aquel día hizo Jehová un pacto, sigamos con la cita, con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El río de Egipto, o sea, les señaló cuál era la tierra con la que el Señor los iba a bendecir. Amén. Pero ahí vemos a un Dios de pacto, ¿no? Con Abraham. Pero quiero que vea algo. Esto no quedó aquí. Luego el Señor vino y selló ese pacto posteriormente. Vamos a ir a Génesis 17, 5, 8. Él selló su pacto ahora con todo este pueblo. Veámoslo. Dice Génesis 17, 5, 8. Y no se llamará más tu nombre, Abraham. ¿Se acuerdan que ya había hecho un pacto inicial, no? Donde le estaba diciendo que la herencia que iba a tener, que lo iba a prosperar, que iba a tener un hijo. Y acá le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y volvió a decirle, y te multiplicaré en gran manera. Mire tres cosas que le dice. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí. Va primero el mayor y después el menor, que era Abraham, entre mí y ti. ¿Por qué? Porque los pactos siempre salen de parte de Dios. Los pactos no salen de parte del hombre. Amén. Y dice, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para hacer qué? Tu Dios. Y se lo puse entre paréntesis y no sé si me quedó en la diapositiva, para ser su Dios. ¿Qué significaba? Quien te cuida, quien te protege, quien te representa. Pero ahora no solamente Abraham, es a toda su descendencia. Amén. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, quien te cuida, te protege, te representa, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Amén. Dice, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham que guardara en ese pacto que se llama el pacto abrámico? ¿Qué le pidió? Escuchemos. Dice, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Ese es mi pacto. ¿Cuál? Que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado. ¿Qué le prometió Dios? Yo lo voy a engrandecer a Abraham, a usted y a su descendencia. Voy a hacer naciones de usted, voy a hacer reyes, van a salir de usted. Y de hecho el rey principal que salió de esa nación debido a Abraham fue Jesucristo. Eso fue lo que le estaba prometiendo. Un rey eterno, naciones ahí establecidas ahora por Jesucristo. Mira hasta dónde llegó este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió ahora? Esa era la promesa de Dios hacia Abraham. ¿Y qué le pidió Dios a Abraham que hiciera para pactar? Porque los dos estaban pactando, porque Dios así lo quería. Para pactar, Dios le dijo que hicieran este pacto así. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, todo el que quisiera ser de ese pueblo, hasta el extranjero, tenía que circuncidarse después de 8 días de nacido. O sea, entrar en pacto.
Y ya lo vemos. Dice, por dinero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea que para que la gente que le pertenecía a Abraham estuviera en pacto con Dios, tenía que circuncidarse, porque esa era la exigencia que le estaba haciendo Dios. Pactemos, cuando pactas entregas algo. Dios entregaba su protección. Dios prometía estar con ellos. Dios dijo, yo voy a ser su Dios. Nunca quedará sin que así seas, perpetuo. Yo voy a ser su Dios. Y en este pacto todavía no había el pacto de la ley. Eso fue un pacto antes del pacto que conoce todo el mundo, que es el pacto de Moisés. Los 10 mandamientos que vinieron con Moisés después, porque Moisés es descendiente de Abraham. Esto es enseñanza, lo sé, y es profunda enseñanza. Espero que me esté haciendo entender. Esto todavía, lo voy a aplicar ahorita a nosotros un poco. Entonces, ¿qué dice acá? Que la persona que no se circuncidare, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado el pacto, o sea, está fuera de pacto. Si habláramos de nosotros, los creyentes, el pacto, y se lo voy a enseñar con mucha más profundidad posteriormente, el pacto ha sido establecido entre Dios y Jesucristo. Para que usted se incluya en ese pacto, eso no incluye a todo el mundo. Para que usted se incluya en ese pacto, así como Abraham y el pueblo de Israel, para que todo Israel fuera incluido ahí, tenían que hacer algo, y era circuncidarse. En el caso de nosotros, para incluirse en ese pacto de sangre hecho por Dios y Jesucristo, usted tiene que aceptar a Jesús. Si no, usted no es de ese pueblo. Amén, pero me adelanté un poco. Ahora, este fue el pacto que ellos hicieron, y el pueblo que venía con Abraham se circuncidó, y Abraham también. Ellos hicieron su parte y empezaron a hacerlo de ahí en adelante. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que Dios le había profetizado a Abraham lo que iba a pasar con su tierra, con su pueblo? Que ellos iban a estar 400 años bajo esclavitud. Ah, bueno, así sucedió. El pueblo de Israel fue esclavo 430 años, de hecho, en Egipto. Pero ¿qué pasó con Dios? ¿Qué sucedió con ese pueblo? Vamos a ir a Éxodo 2, 24, 25. Éxodo 2, 24, 25. Dice la palabra, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham cuando se le apareció, cuando le dijo que todos se circunciden, y con Isaac, que luego se lo señaló a él también el mismo pacto de Abraham, y con Jacob, que también era hijo descendiente de Abraham, y también le señaló el mismo pacto que hizo al principio. No fueron 3 pactos diferentes, era el mismo pacto señalado a 3 hombres distintos. Y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no olvida sus pactos y nunca deja de cumplirlos. Amén. Esto es como para brincar. Amén. Yo no sé qué pasó con Israel. Tal vez alguien se acordó y dijo, Señor, Dios de pactos, estamos esclavos. Tú prometiste que estarías con nosotros, Dios. Y se humillaron ante el Señor y dijeron, tú eres un Dios de pactos. Y Dios se acordó y los rescató a través de mano poderosa por medio de Moisés. Hablemos de nosotros un poco. Vamos a ir a este tiempo. Marcos 14, 24. Y aquí está lo que quiero que quede en su corazón el día de hoy. Porque esto es apenas el abrebocas, el inicio de lo que va a ser el poder de la sangre, la enseñanza del poder de la sangre. Dice Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre. ¿Quién? Jesús. ¿Cuando estaba con quién? Con sus discípulos. Iban a tomar la Santa Cena y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Se acuerdan de la tribu de África? El problema fue que Jesús no cortó un poquito de su carne para echarla en una gota. Jesús entregó toda su sangre. Jesús entregó toda su sangre para hacer un pacto perpetuo
con Dios y que aquellos que lo recibieran se incluyeran a ese pacto perpetuamente para que Dios sea su Dios, para que su protección esté sobre ellos, para que su cuidado ahora esté sobre ellos. ¿Qué le corresponde a usted? Recibir a Cristo como Señor y Salvador e incluirse en este pacto de sangre. Amén. Romanos 2, 28, 29. Dice, ¿se acuerdan que Abraham, el Señor le dijo, tienes que circuncidar a todos y aquellos que se circunciden serán anexados a tu pueblo, serán anexados al pacto. El que no se circuncide no pertenece a este pueblo, ¿se acuerdan? Ahora veamos nuestro pacto, el pacto en el que nos incluimos nosotros en este pueblo y que quien de pronto no esté sobre pacto lo haga hoy. No es un pacto entre usted y Dios, no, es un pacto entre Dios y Jesús. Usted va a ser incluido. Como el pacto del pueblo de Israel fue entre Dios y Abraham y el pueblo fue incluido. Amén. Espero estar haciéndome entender. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión para quien no sabe? Es cortar el prepucio. Esa es la circuncisión en el hombre, cortar el prepucio. El hombre representa la casa. Entonces, no es el que lo es, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Está hablando para el pueblo judío. Y la circuncisión, eso aplica para nosotros. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el pacto de Abraham, los hombres tomaban el cuchillo y cortaban su prepucio. En el pacto que se hizo con Jesucristo, Dios hizo circuncisión en su corazón. Por eso usted ahora está en un nuevo pacto, hecho sobre mejores promesas. Y Él prometió ser su Dios. Y es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es ese pacto? ¿Qué le heredó en ese pacto? Usted está en pacto porque Dios es un Dios de pacto. Para nosotros es complicado entender que somos de pacto porque en este tiempo no se hacen pactos. Pero somos de pacto. Porque si no estás en pacto con Dios, no tienes derecho a que Él te cubra. ¿Se acuerda lo que Él dijo en el pueblo de Israel? Abraham, quien no corte su prepucio, quien no se haga circuncisión, no pertenece al pueblo. Pueblo de Dios, ustedes están en pacto con Dios por Jesucristo. Amén. Leamos esta cita nuevamente. Cita del principio, y quiero que me acompañes con el piano, por favor. Es maravilloso saber que Dios ha establecido pacto, que nosotros no estamos con el Señor porque sí, que no fuimos rescatados por un capricho de Dios. Esto es porque es un pacto y no lo incumple Dios. Dios no incumple sus pactos. Y los hombres, aún en África, ellos no incumplían sus pactos porque los demás se encargaban de juzgar que fuera cumplido. Si ese jefe de esa tribu no hubiera cumplido el pacto con este hombre, Stanley, lo hubieran matado. Y tenían que respetar el pacto. ¿Ahora qué decimos? Primera de Pedro 1, 18, 19. Y ahora, para que lo recuerde también, el Señor recordó al pueblo de Israel. Recordó que Él estaba en pacto con ellos. Ellos clamaron en su angustia y Dios los oyó. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18, 19? Como bien saben, ustedes fueron rescatados. Esta palabra es para ustedes, pueblo. Esta palabra es para ustedes, hijos de Dios, hijos del pacto, hermanos de sangre con Jesús, el Cristo. ¿Sabía usted que Él es su hermano de sangre? ¿Se acuerda cuando le dije la tribu de África? Ahora eran hermanos de sangre. Nosotros somos hermanos de sangre porque su sangre se presentó como nuestro pacto ante el Dios de las alturas por nosotros. Una sombra de eso fue esos corderos, esos animales que cortó por la mitad Abraham. Abraham se llamaba en ese tiempo. Y vamos a ver después el de la ley de Moisés y darse cuenta cómo el cordero estaba allí. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda, de la herencia de maldición con que ustedes llegaron a esta tierra. De ahí fueron rescatados por un pacto de sangre.
Dice, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. No se ofrecieron, en este caso, una lanza y una cabra. No se ofreció oro ni plata. Dice, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pacto de sangre con un hombre que vino y se presentó por amor a usted, a Dios, por amor hacia usted y hacia mí. Dice, con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Ahora, ¿le parece que Dios no cumplirá su pacto? Sería imposible. Si Dios dijo que iba a estar con usted hasta los últimos días de su vida, hasta ese día Él va a estar, y de hecho va a estar la eternidad, porque usted va a estar con Él el resto de la eternidad. Si Dios dijo que se había hecho pobre para que usted fuera enriquecido, créalo y empiece a creer aún en su dar, porque en eso confiamos al Señor, de que así es. Si Dios dijo que por su llaga será sano, es real, eso incluye el pacto. Eso incluye ese pacto. ¿Cree que Dios no va a cumplir su pacto? Ahora usted cumpla el suyo. Mantenga a Jesús ahí. No adentro, sino consciente de su presencia para que lo reclame. Y si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y usted no está en pacto, se lo digo, entra el pacto, porque el que no sea circunciso de corazón no pertenece al pueblo de Dios. Necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador, porque Él es la sangre. Él fue el que dio la sangre para establecer este nuevo pacto. El pacto hecho sobre mejores promesas. Y lo invito, que si usted no ha recibido a Jesús, haga la siguiente oración conmigo. Y si ustedes, hay personas que han estado apartadas del Señor, reivindíquese y diga: Señor, yo soy tu hijo. Yo estoy en pacto. Yo te pertenezco, Señor. Mi vida te pertenece a ti. Pero voy a orar primero con aquellos que no han recibido a Jesús, que no han entrado en pacto. Vamos a orar. Padre, Señor, diga conmigo: hoy vengo ante ti, Señor, a incluirme en este pacto a través de la sangre del Cordero, Jesucristo. Hoy te reconozco, Jesús, como mi Señor y como mi único Salvador. Te agradezco por amarme y te agradezco por presentarte ante mí. Gracias, Señor, por incluirme en este maravilloso pacto de Dios contigo, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y le doy la bienvenida. Y a aquellos que han estado alejados porque se les ha olvidado reconocer o no saben que están en un nuevo pacto, reconózcalo hoy y haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo estoy en un nuevo pacto, bajo tu pacto, Señor. Tal vez me distancié, tal vez me alejé porque el mundo pudo más. Pero Dios mío, aquí estoy, Señor. Yo te pertenezco. Tu sangre, tu poderosa sangre, fue derramada por mí. Y tú dijiste que nunca me dejarías y que nunca me abandonarías. Gracias por cuidarme, Señor. Vuelvo a mi casa, que eres tú, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.